iniciamos esta sesión. Hablamos efectivamente de dos pintores que correspondan a la misma época, por lo tanto, el contexto social, económico, artístico que existe en ambos casos es similar, no idéntico, por supuesto, eso nunca, pero entre los cuales se pone de manifiesto también, y aquí vamos a resaltarlas, pues grandes diferencias, notables diferencias, con una cualidad común, y empiezo por ella, y es de que se trata de verdaderamente dos figuras cumbre en la historia de la pintura en el día de hoy, la pareja que tenemos prevista, correspondiendo a la segunda mitad del siglo XIX, más o menos. Bueno, empezamos por Vincent van Gogh. Hay que hacer una selección, claro, de las obras correspondientes. Y en este caso empezamos siempre por orden cronológico. Esta es la primera de las obras. La selección tiene que ser muy rigurosa, puesto que en el caso de los que vamos a tratar hoy, pues efectivamente estamos frente a dos grandísimos artistas, grandísimos pintores, con una producción realmente de primerísima calidad y muy nutrida en ambos casos. Y empiezo con esta. Esta es una obra muy temprana, de Vincent van Gogh. Comedores de patatas es el título. Una obra de carácter realista. Estamos hablando, que no se nos olvide esto, de finales del siglo XIX. En la última década, los últimos años del siglo XIX. Bueno, Van Gogh fue un autodidacta. Estudió aquí y allá, hizo pruebas, más o menos alentado por su familia. Su hermano en particular cuidó mucho de él en todos los sentidos y le facilitó también los contactos pues, con los primeros compañeros de trabajo, mercantes de arte. En resumen, vemos una obra realista, oscura, atención a esto, muy oscura. Es un interior, yo diría un interior paupérrimo desde el punto de vista social, comedores de patatas. Bueno, los miembros de una familia, hombres, mujeres, una niña de espaldas, etc., están comiendo las patatas que vemos sobre una gran fuente, acompañados si acaso pues con algún té o algún brebaje, pero la comida no puede ser más sencilla y más humilde. Destaca el dibujo, destaca el tratamiento de la luz, destacan los 1001 detalles sociológicos. Estamos, sin lugar a dudas, ante una pintura de profundo significado social en una época difícil desde ese punto de vista, donde la pobreza, las clases sociales más desfavorecidas eran mayoría en muchos países de Europa. Y hablamos, efectivamente, de países muy avanzados del continente. En todo caso, esta obra, Comedores de patatas, se conserva, el lienzo original, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Es un museo monográfico con una cantidad verdaderamente impresionante de obras de este pintor, que tiene una producción pictórica muy abundante. Damos un paso adelante. Van Gogh, repito, en gran medida autodidáctica, investigando aquí y allá, acercándose a los grandes maestros en la medida en que ello era posible, viajando incluso por las tierras, en esta ocasión, del norte de Europa. Estamos hablando Bélgica, Holanda, Francia. Y en este caso, bueno, pues una escena ahora de un exterior mucho más luminosa que la anterior. El título de este lienzo es El Moulin de la Galette. Se trata de un enclave, la periferia de París, allá por Montmartre,
pero en fin, también la periferia de esa barriada de la gran ciudad, el Moulin de la Galette, y el lienzo que ustedes ven, ya lo contemplan aquí, bueno, pues unas instalaciones sencillas, un antiguo molino, algún elemento urbanístico, alguna construcción, una callejuela, peatones por aquí, por allá, un cielo plomizo, gris. La obra sigue siendo oscura, es decir, está el color presente, pero de una forma realmente muy comedida, como corresponde a esta primera etapa del pintor. El lienzo en cuestión se conserva en la Alte National Gallery, la vieja Galería Nacional de Berlín, en Alemania. Es una obra de gran valor, repito, de esa primera etapa de este pintor. Si avanzamos un poco más, aquí cambian las cosas ya, de una manera realmente muy notable, y me ha parecido importante la selección que he hecho para todos ustedes, quienes me escuchan esta tarde, seleccionando este autorretrato de Van Gogh. Él mismo se pintó en varias ocasiones, frecuentemente, hay muchos autorretratos de este pintor. En este caso concreto, el que les muestro se conserva en el Museo Monográfico de este autor, Museo Van Gogh, en Ámsterdam. Vean en este autorretrato cosas interesantes y diferentes de las características de las dos obras anteriores. Vean ustedes, primero, una presencia notable de color. Segundo, una presencia de colores vivos. Ya no son esas tonalidades muy oscuras que hemos visto en la primera o muy comedidas en la segunda de sus obras. En este caso, color. Color, evidentemente, salvo los del rostro del pintor, su sombrero, con un predominio de azules aplicado en pinceladas breves, diferenciadas, y todo ello con un efecto conjunto realmente interesante. Mirada del pintor penetrante, con esos ojos incisivos que observan al espectador, y un uso, repito, brillante del color. Esto es importante porque Van Gogh, estamos hablando de La Hoya y dentro de unos minutos de Gauguin, ambos son pintores post-impresionistas. Esto es muy importante que lo tengamos presente. El impresionismo, con Monet, con Pissarro, con Sisley y algunos otros, pues había ya prácticamente concluido, aunque hay aportaciones, como es natural todavía en estos años, estaba muy reciente y se exploraban vías nuevas de la pintura. Y Van Gogh fue un adelantado en esa exploración. Pese a su carencia de formación académica al respecto, era un pintor autodidacta que observaba y bebía en todo lo que podía caer en sus manos de los trabajos de sus contemporáneos o pintores anteriores. Y de ahí entresacaba sus consecuencias, siempre con una originalidad que nos sigue sorprendiendo en estos momentos. Es, de hecho, un pintor que encasillaríamos dentro de esa corriente fauvista. Fauve es una palabra francesa que quiere decir fiera, colores muy intensos, colores altamente expresivos en todo el sentido, y ahí he utilizado adrede una palabra que nos indica una cualidad muy importante
de este autor, y es ser uno de los pioneros, de los adelantados, de las fuentes en las que beberán años más tarde los llamados expresionistas, tendencias pictóricas que se van a desarrollar en las primeras décadas de ya el siglo XX y que tendrán su referente, y no solo él, claro, en los trabajos, las aportaciones de Van Gogh unos pocos años antes. Sigamos adelante y lo hacemos con una obra realmente sencilla, preciosa y muy adecuada a lo que estoy introduciendo aquí. La obra es una obra modestísima, evidentemente, poco conocida para el gran público, un bodegón, efectivamente, un bodegón de manzanas, que se conserva también en el ya citado Museo Van Gogh de Ámsterdam. Les recomiendo muy encarecidamente una visita a ese museo y no quedarse solamente con el Rijksmuseum, que es la joya de la corona en aquella ciudad. Hay más museos y en particular no deberíamos olvidar una visita al Museo de Van Gogh, lleva ese nombre, y que conserva muchas obras de este autor. Sigo adelante y lo hago con una obra verdaderamente sorprendente si la comparamos con las que acabamos de ver. Obra de Vincent van Gogh, 1888, seguimos por lo tanto en el mismo periodo que estamos desarrollando, y corresponde al título de Baile en Arles. Van Gogh, después de alguna estancia, Bélgica, en tierras de Holanda, pasa por París, está allí un tiempo, evidentemente pues conoce de una forma, yo diría, muy apresurada muchas de las aportaciones de los grandes pintores de su tiempo, y después se traslada a Arles. Hablamos de una pequeña ciudad en el sur de Francia, cerca de Marsella, de la Camarga, en definitiva, donde vive Van Gogh durante muchos años. Y bueno, en esa pequeña población, recordemos, tierras del sur y por lo tanto mucho más luminosas que el París y no digamos ya los países nórdicos, frecuentemente nublados, con un clima mucho más severo. Bueno, aquí estamos simplemente a orillas del Mediterráneo y la luz y los colores son francamente diferentes. En todo caso, lo que aquí se representa es una escena nocturna, un gran local, diría yo, impropio de una pequeña ciudad, en el que tiene lugar, bueno, pues un baile evidentemente multitudinario, sería la palabra, hombres y mujeres de toda clase y condición. Ven ustedes en un primer plano y de espaldas, pues 3 cabezas de unas jóvenes y una gran cantidad de personajes, hombres, mujeres, que disfrutan de los placeres de esos bailes sociales. Estamos evidentemente ante una obra realmente importante ya en la producción de Van Gogh, que en esta ocasión se conserva en un gran museo de estas épocas, que es el Museo d'Orsay, en París, junto al río Sena, a poca distancia del Louvre, antigua estación, convertido hoy en un lugar de encuentro de la pintura de estos tiempos y también otras manifestaciones artísticas. Sigamos adelante.
Nueva obra de Van Gogh. Observen el color, en este caso es un paisaje nocturno. Observen ustedes la escasez y casi esquematismo de todo lo que aquí se muestra, es decir, unos cuantos trabajadores que están haciendo alguna descarga de material de esa barcaza, una ciudad al fondo. Estamos sin duda alguna en las horas previas de un amanecer y estamos simplemente observando el contraste entre lo que es ese cielo todavía pálido, todavía anaranjado, anterior a esa salida del sol, y el reflejo de los elementos de la orilla distante sobre esa gran superficie del agua. Es todo esquemático, las barcas, las personas, las edificaciones, las nubes, todo, los reflejos del agua, muy esquemático, pero el efecto de conjunto es verdaderamente notable. Una obra importante, sin duda, esta de los barqueros de Arles. ¿Y dónde podemos verla si queremos verla en directo? Pues en este caso, no demasiado de lejos de nosotros, en el Museo Thyssen de Madrid. Museo Thyssen de Madrid, una grandísima colección, un museo todavía no suficientemente conocido para muchos amantes del arte, cuya visita yo recomiendo de forma muy enfática. Seguimos adelante. Obra absoluta y rotundamente diferente de la anterior. Ustedes ven sus características, una explosión de color, una explosión de sencillez, una explosión de datos sociológicos al respecto, porque lo que estamos contemplando aquí es, sí, efectivamente, el dormitorio del pintor, de Vincent van Gogh, en la población de Arles, sur de Francia. Bueno, la estancia no puede ser más modesta, una cama, 2 sillas de Anea, una pequeña mesilla, eso sí, algunos cuadros colgados aquí y allá, sin duda, resultado de los escarceos de este pintor en su etapa todavía formativa, y un uso del color con un predominio de los amarillos y azules, sobre todo, muy contrastados, fuertes, vivos, intensos, diría yo, marcando esa línea hacia el fauvismo, hacia esa pintura altamente colorista, en exceso, diríamos hoy, tal vez, pero en aquel entonces una aportación valiosísima que condujo a un antes y un después en la historia de la pintura, de esa transición entre el 19 y el 20. En el mismo contexto, pero rotundamente distinta de la obra anterior, este sembrador, el sembrador. Aquí estamos al aire libre o plein air, estamos efectivamente pues con un sol amaneciendo, diría yo, en el fondo enorme, rotundo, de un tamaño obviamente excesivo, pero el efecto visual está garantizado, y un campesino anónimo, modesto, con esa silueta fuertemente azulada,
una gorra que le cubre el resto, está echando semillas, simientes en un campo recién arado. Un árbol con algunas hojas completa el contraste y esta escena de exterior, este paisaje configura, de hecho, con muchos contrastes, muchas aportaciones realmente novedosas en la muy prolífica historia de la pintura e incluso historia de esa pintura durante el siglo XIX. Seguimos y lo hacemos con otra imagen correspondiendo siempre a la ciudad de Arles, café de nuit, café de noche. Bueno, el título y la imagen lo explica todo. La sencillez extrema de este interior salta a la vista. El contraste de colores, azules por aquí, rojos en la pared, amarillos en la iluminación, amarillo verdoso en el suelo, esa mesa de billar con su tapete verde, etcétera, etcétera. Café está con pocos clientes, son altas horas de la noche y simplemente la gente, los clientes, se están despidiendo con su última copa. En todo caso, atención al dibujo, atención al color, atención a los contrastes lumínicos, atención a la luz que emiten esas tres grandes lámparas y cómo el pintor nos lleva a fijarnos en ellas, aparte de la sombra del billar sobre el suelo y algún que otro elemento, constituyendo simplemente toda una paleta de colores y en gran parte de colores muy vivos, como corresponde a esa imagen fauvista. Fauve es una palabra francesa, quiere decir literalmente fiera, y con ese adjetivo fueron clasificados algunos de los pintores que cultivaron esta corriente artística en tiempos de Van Gogh o inmediatamente posteriores. Sigo adelante con una obra que sin duda muchos de quienes me escuchan conocerán. Hay más de una versión. Bueno, aquí hay una. Los girasoles. Unas flores, por lo tanto, en un jarrón, fondo neutro, y unas flores nada más y nada menos que de girasoles, que aparecen ahí con todas sus formas, casi aleatorias, evidentemente, atractivas. El dibujo está muy controlado, el color todavía más, en este juego de contrastes lumínicos con un resultado verdaderamente sorprendente. Museo Kröller. Es un museo sencillo, insisto, no demasiado conocido para el gran público, pero también en la ciudad de Ámsterdam. Como ven ustedes, hay muchos recursos de Van Gogh en grandes o no tan conocidos museos de toda Europa. Y no solo ahí, no solo ahí. Obra verdaderamente clave, obra fundamental en la producción de Van Gogh. Estos, Viñedo Rojo, es el título, 2 palabras. Viñedo Rojo. Por lo tanto, atención, estamos en un viñedo
estamos en un viñedo en el que predomina el color rojo, que ven ustedes llenando gran parte del lienzo. Hay muchas personas inclinadas sobre las plantas de ese viñedo. Están haciendo la cosecha, obviamente. Su producción será cargada probablemente en ese carro que espera al fondo para ser trasladada a alguna bodega que procese esa riqueza que ellos acaban de conseguir de la madre tierra. La obra es formidable, no se parece en nada a lo que hemos visto anteriormente de este autor. Yo diría más, no se parece en nada a todo lo que podemos ver de la pintura del siglo XIX y gran parte del XX, pero Van Gogh ocupa un lugar privilegiado en ese contexto. Es decir, liderar en algún sentido, no estoy exagerando, esa transición entre esos dos siglos verdaderamente sorprendentes desde el punto de vista artístico y haciéndolo, en este caso, con una obra preciosa. Atención a esas aguas de un canal, atención al sol que está simplemente emergiendo por el fondo, caserío, algún bosque, etc. Es importante que yo les dé un dato, porque eso nos indica mucho de todo lo que es la situación social en que vivió este genio de la pintura moderna que es Van Gogh. Este que ven ustedes aquí, este viñedo rojo, es el único lienzo de Van Gogh que él vendió en vida. Ni uno más, solo este. Durante toda su vida, con centenares de obras de todas características, algunos considerados obras maestras, Van Gogh solo consiguió vender uno de sus cuadros, este que estamos contemplando. Ni qué decir tiene que el precio fue ínfimo, muy al contrario de las cifras multimillonarias que se pagaron ya a principios del siglo XX y no digamos en la actualidad, donde es una verdadera odisea conseguir alguna de sus producciones. Y siempre a unos precios verdaderamente astronómicos, en algún caso de millones de dólares cada lienzo. Sigo adelante con una obra absolutamente vital, clave, conocida, seguro por todos quienes me están escuchando esta tarde, una obra formidable, para mí uno de los grandes lienzos de Van Gogh, esta Noche estrellada. Noche estrellada. Este es el título y ven ustedes con ese título qué imagen se pone ante nuestros ojos. Ciertamente es una noche y ciertamente es estrellada. Vemos estrellas en el firmamento, alguna nube por aquí o por allá, una luna a la derecha del lienzo, un pequeño pueblo en la parte inferior, seguimos estando en Arles, y la obra, una obra maestra, absoluta, rotunda, famosísima en todos los sentidos, que se conserva hoy, suerte para ellos, en el Museo de Arte Moderno, el MoMA de la ciudad
de New York, en Estados Unidos. Es una de las joyas preciadas de ese museo, que tiene, por supuesto, muchas más. Nueva obra de Van Gogh, diferente a la anterior, pero igualmente con un gran atractivo visual, ese contraste entre amarillos, verdes, azules, en todas las tonalidades, con todas las gradaciones, en este caso con un celaje cargado de nubes, colores por lo tanto relativamente neutros, pero contundentes en un contexto amplio, esas montañas del fondo que enmarcan todo, y ese contraste cielo-tierra tan rico, tan sugerente, tan cargado de belleza y de aportaciones de tipo estético. Trigo y cipreses, trigo y cipreses. El trigo con esa enorme mancha amarilla en la parte inferior, los cipreses que se elevan hasta las alturas a la derecha del lienzo. Metropolitan de New York, nueva obra de Van Gogh en tierras de Estados Unidos. Vean ustedes esta obra, tan conectada con las anteriores, pero tan plena de nuevas posibilidades de tipo estético, como es esta titulada simplemente Olivos. Olivos. Bueno, ahí tienen ustedes unos cuantos ejemplos de estos árboles tan mediterráneos. Les recuerdo que estamos en tierras del sur de Francia y por lo tanto hay olivos allí, hay viñedos y hay un clima mediterráneo cargado de luz y de riqueza lumínica en todos los sentidos. Esta obra Olivos, simplemente un esquema, un juego de contrastes, un juego de visiones contrapuestas entre lo que son los árboles propiamente dichos, ese pequeño caserío del fondo, y lo que es la tierra que se abre a nuestros pies, ese contraste, repito, con una pintura absoluta y rotundamente moderna que supuso una verdadera revolución junto a algunas de las que hemos visto anteriormente y otras muchas más que no tenemos tiempo de ofrecer en la producción espléndida, formidable de Vincent van Gogh. Olivos se encuentra en la National Gallery de Edinburgh, en Escocia. Es una galería muy poco conocida, ciertamente. Bueno, yo estuve en fecha no demasiado lejana y realmente tiene una colección, yo diría, más que notable de obras, evidentemente, algunas de ellas de una valía verdaderamente excepcional. Y acabo con una obra realmente también soberbia de Vincent van Gogh. Estamos en el año 1890. En ese intervalo vital, no he hablado de esto, pues se vivieron, pues evidentemente, episodios realmente, digamos, un poco biográficos en el devenir de Van Gogh, yo creo que conocidos por todos quienes me escuchan esta tarde. En este caso, la obra responde al título de Campos de Cordeville y se encuentra a nuestra disposición visual en ese ya mencionado Museo de Orsay
Museo d'Orsay en París. Museo d'Orsay en París, con una gran riqueza de obras modernas de las más diversas tendencias. Vean ustedes esas casas, ven ustedes esas chimeneas, vean ustedes esos campos pletóricos de contrastes, pletóricos de luz, pletóricos de, en definitiva, mensaje pictórico en el marco de ese fauvismo que yo señalaba y que supondrá todo lo que estamos viendo en esta más que breve selección, el abrir las puertas de par en par a lo que será la pintura de las primeras décadas del 20, con ese fauvismo, pero sobre todo de una forma muy especial, y con eso acabaré con Van Gogh, como puerta de entrada, como preludio, como prolegómeno, como inspirador de lo que llamamos expresionismo, sobre todo esa corriente pictórica, el expresionismo, tal como se desarrolló unos pocos años más tarde de esta época en la que hoy estamos, en Alemania y de hecho en otras partes de Europa igualmente. Esa es la visión de Van Gogh que yo les transmito. Y pasamos sin perder excesivo tiempo a algo muy diferente. Estamos hablando de contrastes, estamos hablando de coincidencias y diferencias, y evidentemente, bueno, la primera obra que les pongo en esta sesión es una obra no demasiado conocida, una obra de juventud de nuestro otro autor de hoy, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Nada que ver con lo anterior, esto queda bastante claro, espero, ya en esta obra, mucho más en las que seguirán. Paul Gauguin, una obra muy primaria de Paul Gauguin. Paul Gauguin incluso pues, inició su vida profesional como corredor de bolsa y casi banquero. Para él simplemente la pintura era un dato añadido hacia el que fue derivando poco a poco y finalmente se dedicó por completo a esa manifestación artística. Lo que vemos aquí es una de sus primeras obras, 1881, Interior con Aline. Este es el título. Aline, como ustedes adivinarán enseguida, es el nombre de esta niña que aparece a la derecha de este lienzo, con un pequeño bodegón y una mesa ante ella. Ella está con la cabeza inclinada, sentada en un sofá, evidentemente, un poco pensativa ante ese entorno concreto, entorno que Gauguin capta de una forma magistral y con una paleta de un color verdaderamente abrumador, diría yo. Amarillos, azules, malvas, negros, todas las tonalidades lumínicas que vemos en el fondo, tal vez con ese gran tubo de chimenea, diría yo, que aparece a la derecha, y la niña, hija del pintor, retratada por su padre a una edad muy temprana. De el mismo autor, Paul Gauguin, un paisaje, punto. Nada que ver con lo anterior.
Aquí estamos entre una pintura al aire libre, un paisaje como tantos existentes en este tiempo. El paisaje ha pasado de estar casi inexistente o un mero factor de acompañamiento de figuras, de edificaciones, de otros contextos, a tener una vida propia en sí misma y un motivo absoluto per se en la paleta de muchos pintores. Antes del impresionismo, por supuesto, durante el impresionismo, pintura au plein air, al aire libre, y lo que es después del impresionismo, que es donde estamos hoy, en este caso, de la mano del pincel de Paul Gauguin. Paisaje de Pontoise, paisaje de Pontoise, perteneciente, igual que lo anterior, a una colección privada. De nuevo, un paisaje, en este caso con algunas figuras, pero en términos generales un paisaje, yo diría muy diferente, muy diferente. En este caso, un paisaje de las tierras del norte, de Bretaña, junto al canal, y en definitiva, pues un mar azul, exageradamente, diría yo, para aquellas latitudes, el cielo con muchas nubes, los árboles con sus hojas de distintos colores, matices, de verdes, evidentemente, algunas personas en la playa simplemente contemplando el mar con o sin sombrillas y, en cualquier caso, un juego de colorido y de buen hacer verdaderamente sorprendente en un pintor todavía muy nuevo en estas lides. También se encuentra en una colección privada. Sigo adelante y las cosas cambian, porque en este caso la persona son las protagonistas de la obra, hasta ahora el paisaje, su propia hija, alguna naturaleza muerta. Bueno, aquí tenemos un paisaje, cómo no, pero atención, aparecen ya varias personas, básicamente mujeres. Las lavanderas de Arles, las lavanderas de Arles. Vean ustedes de qué forma las mujeres, nuestras antepasadas, limpiaban la ropa, lavada duramente a mano, restregada con una piedra y trabajosamente mantenida con esa corriente depuradora de las aguas límpidas de alguna corriente fluvial. Atención, porque las lavanderas en cuestión, cada una muestra un traje diferente. Y también, atención, al lugar que acabo de citar, lavanderas de Arles. Oiga, pero ¿no es esa la población a la que nos hemos referido hace unos minutos, hablando de Van Gogh? Respuesta, sí. ¿Qué quiere esto decir? Que tras una primera estancia en el entorno del país o en tierras del norte, Gauguin se desplaza hasta el sur, hasta las tierras de la Camargue, la desembocadura del Ródano y la orilla, en una palabra, del Mediterráneo. Los colores son siempre vivos aquí, la luz es
mucho más omnipresente que en los entornos anteriores, y acude allí invitado por su amigo Paul Gauguin y Van Gogh. Efectivamente, estos dos grandísimos pintores que hoy reunimos y comparamos tuvieron una época incluso de convivencia en común en la ciudad de Arles, al sur de Francia. Atención, porque esa convivencia, como sabrán muchos de quienes me escuchan, acabó mal. Y acabó mal porque las broncas y, en definitiva, las discusiones agrias, muy agrias, eran un lugar común en la relación entre estos dos grandes artistas. Ahí aparece también el episodio en el cual Van Gogh, en esos mismos años, se corta una de las orejas. Van Gogh tenía muchos problemas de tipo psicológico graves, incluso se apunta su más que probable suicidio a una edad todavía temprana, y en cualquier caso esa convivencia entre Van Gogh y Gauguin es altamente fructífera desde el punto de vista pictórico, aunque se mantienen las diferencias previas existentes entre ambos. Gauguin es mucho más atrevida en su vertiente fauvista y ambos encuadrados dentro de eso que llamamos postmodernismo, siguen trayectorias diferentes con resultados más que diferentes, como seguiremos viendo. ¿Se acuerdan ustedes del baile de Arles? ¿Se acuerdan ustedes de aquel café de nuit que hemos visto en el caso de Van Gogh? Bueno, pues en este caso tienen exactamente el mismo entorno. Hablamos también de un café de noche en Arles, en esta obra formidable, con su billar, con sus parroquianos, algunos de ellos ya dormitando, humo en el local, los fumadores abundan, esta mujer que está tomando pues algún brebaje acompañado por un sifón clásico y contraste lumínico y cromático verdaderamente muy acentuado. El lienzo se conserva, atención, en el Museo Pushkin de Moscú. Es decir, atención a Van Gogh, atención a Gauguin, cuyas obras de uno y otro aparecen distribuidas, no al azar, no hay que utilizar esa palabra, claro que no, pero distribuidas en sus calidades pictóricas, artísticas, en muchos grandes museos de todo el mundo y en más de una colección privada. Sigo adelante. Nueva obra de Gauguin. Cuidado, ya se ha marchado de Arles, se ha trasladado al norte de Francia, se ha trasladado a la Bretaña, y aquí vemos un conjunto de mujeres bretonas, atención a esas cofias tan peculiares, contemplando algo que transcurre, no diría ante su vista, cuidado con eso, en su imaginación en ese lugar.
El título del lienzo es Visión tras el sermón. Y estas mujeres parece que acaban de salir de alguna iglesia, alguna de ellas a la izquierda. Todavía mantiene sus manos unidas y ojos cerrados en actitud de oración y están observando, subrayo, en su imaginación algún episodio con un ángel alado y algún personaje del Antiguo Testamento. Atención a los contrastes cromáticos, el azul del ángel, el amarillo de sus alas, los blancos deslumbrantes de las cofias de las mujeres, sus vestidos más bien oscuros, negros o azules intensos sobre sus cuerpos, en definitiva, toda una paleta cromática de tremendo impacto visual para todos nosotros. La obra se conserva en el Museo de Edimburgo, National Gallery, pero cuidado, en tierras de Escocia, en Edimburgo. Sigo adelante. Muy diferente a la anterior, rotundamente diferente, diría yo. La paleta cromática es más rica, es en todo caso muy intensa, colores puros o muy brillantes o muy contrastados entre sí, en el marco limitado siempre, claro, de un lienzo, que es lo que estamos viendo, y con estas dos mujeres, atención a su tocado y vestimenta, obviamente bretonas. El título del lienzo es tan simple como eso, Mujeres bretonas, y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston, en Estados Unidos, en la costa este, en Estados Unidos, junto al Atlántico. Una obra preciosa, una obra claramente enmarcada en eso que llamamos el fauvismo y que recupera la aportación de Gauguin como el precedente de lo que luego se llamaría, creo que lo mencioné antes, grupo de los nabis, grupo de los nabis, y los fauves son, en definitiva, corrientes artísticas post-impresionistas que se producen en una eclosión en esos años de transición entre el 19 y el 20. Un bodegón de Gauguin, espléndido, formidable, luz y color captados de una forma magistral en esta obra sencilla, con aportaciones al color verdaderamente importantes. Yo diría que me recuerdan pues algunas de las aportaciones de Paul Cézanne, por citar una referencia, es decir, el bodegón es no un género menor, como piensan algunos. No hay géneros menores en pintura, sino simplemente una aportación pictórica que permite el hallazgo de imágenes visuales tan bellas como las que tenemos ante nuestros ojos. Bodegón de manzanas, propiedad de una colección privada hoy en día. Y cambian las cosas. Cambian las cosas rotundamente. Bajo el pandano, es este árbol,
El contexto sociológico obviamente no es necesario ni que lo diga. Oiga, pues ha cambiado a la vista de estas mujeres, una de ellas con el torso desnudo, la otra de espaldas. Todo lo que vemos en esta obra es nuevo, el colorido es nuevo, brillante, muy variado, verdaderamente atrevido, intensísimo, pleno de contrastes. Es decir, aparecen toda una serie de cualidades que no son posibles en la tierra en la que hasta estos momentos se ha movido Gauguin, pero sí en la tierra a la que Gauguin viaja, en la zona, en definitiva, de lo que es la Martinica, en el Caribe, poco más arriba de Venezuela, un poco más abajo de Cuba, si quieren situarse, en todo caso, pues en aquellas latitudes hay de hecho allí algún territorio, pues colonia francesa, y eso explica la elección del pintor, probablemente. Y bueno, el pintor se encuentra con un mundo nuevo, pleno de sensaciones, pleno de retos, pleno de atractivos visuales de todo tipo, y se sumerge en ese mundo nuevo y pinta como un poseso una gran cantidad de obras en ese marco formidable. En este caso concreto, en este óleo concreto, conservado en el Instituto de Arte de Minnesota, en Estados Unidos. También de esa misma época, muy cercana, y también de aquella procedencia geográfica, está la comida. La comida. Estos tres niños, dos muchachos y una niña, ante unos cuencos, unos plátanos, unas frutas, algún, definitiva, pues elemento adicional, y aparecen sentados ante una humildísima mesa con un cusillo a nuestra derecha, simplemente mirándose entre ellos y esperando el momento de iniciar esa comida. La obra que estamos contemplando aquí, formidable, muy atractiva, con un colorido verdaderamente único que cataloga a Gauguin como uno de los principales aportadores de lo que será la pintura europea de la primera mitad del siglo XX. Con esta obra en particular y otras análogas, la obra en cuestión se encuentra en el Museo d'Orsay en París. Ya lo mencioné antes, Museo d'Orsay en París está en la antigua estación de Orsay, transformado en museo en fecha no demasiado lejana ya, en definitiva, durante el siglo XX, por supuesto, la segunda mitad, y uno de los grandes museos de arte moderno, no solo pintura, sino también escultura y otras manifestaciones artísticas. Nueva obra de Gauguin, formidable, diría yo, atractiva, con estas dos mujeres que aparecen ahí, de la Martinica, evidentemente, en esa tierra a la que he señalado anteriormente y en la que se sumergió de una forma vital y artística, yo diría total y absoluta,
en todos los sentidos nuestro Paul Gauguin. Colores, texturas, luz, en definitiva, contrastes de todo tipo, un mundo insospechado para un europeo acostumbrado a vivir en grandes o pequeñas ciudades y que aquí experimenta todo tipo de sensaciones y no solo pictóricas, muy importantes para su producción y el futuro del arte. Mujeres en la playa, en el Museo d'Orsay de París. Como esta, distinta, mujeres descansando en el Metropolitan New York. Estas mujeres, la primera de ellas de espaldas, las otras simplemente relajadas, tumbadas bajo la sombra de algún parasol. Efectos de la luz hirientes, extraordinarios, impensables en nuestras latitudes, en esas tierras del Caribe, y que conducen a estos contrastes lumínicos verdaderamente insospechados que el pintor maneja con una maestría sin igual. Nueva obra de Gauguin, en este caso ya bastante más lejos, en tierras de la Polinesia. Estamos ya en el Pacífico, a una distancia verdaderamente impensable para aquellos tiempos. Y bueno, pues Gauguin se desplaza allí, se encuentra, pues evidentemente, con ambientes que él ya había experimentado en tierras del Caribe, pero aquí con vertientes nuevas, con luz nueva, con costumbres nuevas, con figuras nuevas, con opciones visuales diferentes a las que él conocía de su etapa anterior. Mujeres descansando, lienzo conservado en el Metropolitan Museum de New York. Nueva obra, Bodegón de Pomelos, evidentemente, en este caso perteneciente a una colección privada que simplemente recoge el hecho no desdeñable de que Gauguin, que había viajado mucho, artísticamente hablando, por supuesto, en lugares tan diferentes como los que hemos estado revisando aquí esta tarde, vuelve de forma humilde, entrañable, a lo que es la sencillez de un bodegón. Y recoge en él la luz, los contrastes lumínicos, el atractivo visual, los colores puros que vemos, por ejemplo, de la mano de Cézanne o incluso, en un sentido diferente, de Matisse, que en algún sentido recogerán la herencia de este pintor. Bodegón con pomelos, lienzo conservado hoy en una colección privada. Y finalmente, para acabar de una forma, yo diría, espectacular, con esta obra bellísima de estas dos mujeres, probablemente madre e hija, en tierras de la Polinesia. El título es sencillamente el que acabo de leer, Dos mujeres,
por lo tanto, un retrato de madre e hija, con sus afinidades, con sus diferencias de todo tipo, enmarcadas en ese paisaje verdaderamente inolvidable del que gozó Gauguin durante algún tiempo. El lienzo que estamos viendo, con el cual cierro ya mi intervención, conservado actualmente nada más y nada menos que en el Metropolitan Museum de New York, en la Quinta Avenida, a unos pasos del Central Park. Muchas gracias a todos.